contar con su presencia por acá. Para mí es un gusto de nuevo volver a estar con todos ustedes por acá, con don Oscar. Para nosotros en la SPH es un gusto poder colaborar y en mi caso, pues sí, volver a estar aquí presente para ayudarles y contestar sus inquietudes y explicar un poquito acerca del uso eficiente de la energía y el uso sostenible de la misma en el entorno, ¿verdad? Voy a explicar un poquito acerca de mi caso. Bueno, sí, como decía don Oscar, ya tengo 11 años de estar en la empresa. Eh, Anteriormente estuve 14 en el INA, dando clases de electricidad. Ahora aquí en la empresa, pues estoy a cargo de lo que es el centro de capacitación. Y aquí impartimos cursos todos los días a los compañeros. Mi función es capacitarlos a todos, todos los días del año, en lo que es la semana. Y les doy cursos desde electricidad cero hasta, o básica, hasta reparar las líneas primarias. Les cuento que estas líneas primarias que vemos ahí arriba, esas tres que están arriba en el poste, llevan 34.500 voltios y pues mi función es enseñarle a mis compañeros a reparar esas líneas sin desconectarlas, tocando las líneas con corriente en vivo. Esto porque eh, por una situación de ARECEP se nos indica que no debemos cortar la energía para mantener un servicio continuo, ¿verdad? Entonces eso lo hace un poco delicado, lo hace un poco peligroso, pero bueno, tenemos todos los equipos y las herramientas para poder efectuar este trabajo y así enseñar a los compañeros a que efectúen esa labor tan peligrosa, pero bueno, para mí tan linda. Sin más ni más, entonces voy a iniciar con esta charla. Y como dice don Oscar, lo vamos a manejar de la siguiente manera. Cuando ustedes tengan una consulta, cuando tengan una duda, cuando quieran interrumpir en el momento, nada más lo hacen, ya sea indicándole a don Oscar, levantando la manita o en cualquier momento que quieran interrumpir para hacer la consulta, con mucho gusto. La idea es evacuar todas esas dudas que se tienen al respecto o consultas acerca de diferentes cosas en que les pueda y esté en mi conocimiento poderles brindar la respuesta. Entonces, sin más ni más, podemos iniciar, ¿verdad? Ok, dentro del contenido que vamos a ver lo que es consumo eléctrico, vamos a ver consumidores mayores y ahorradores y vamos a ver conservación del recurso energético, ¿verdad? Iniciamos con ¿qué es consumo eléctrico? Bueno, el consumo eléctrico es la cantidad de electricidad que requiere un consumidor, llámese consumidor, cualquier aparato eléctrico que tengamos, que lo conectemos a la red eléctrica y que vaya a efectuar un trabajo como tal. Entonces, ¿a partir de qué momento hay consumo? Tal vez mucha gente tiene esa pequeña inquietud de cómo es el consumo, en cuánto tiempo, por cuánto y de qué manera. Bueno, los aparatos empiezan a consumir desde el momento en que los encendemos, porque los podemos tener enchufados al tomacorriente, pero no necesariamente están consumiendo energía. Van a empezar a consumir energía desde el momento en el que los encendemos. Ahora, como muchas veces me hacen la consulta y me dicen, y Edwin, dígame una cosa, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos enchufado el microondas que tiene el reloj, la pantalla que le queda el LED encendido, el equipo de sonido con sus luces, la misma computadora cuando está ahí con el LED, ¿verdad? Eso es un consumo. Y yo no les puedo mentir, claro que sí es un consumo, pero son consumos muy, muy bajitos. Les puedo hablar de una medición que hice hace ya varios años, no la he vuelto a hacer, pero en su momento, con la tarifa que había vigente, hablando de ver cuánto eran estos consumos de todos estos LEDcitos encendidos de la pantalla, de la luz del reloj del microondas, del reloj
del horno de la cocina, en fin, de todos estos aparatos, realmente vieras que eh, eran como, si acaso, 50 colones al mes, tal vez menos. Entonces es un consumo pues bastante bajo y en costo de dinero es bajo. No voy a negarlo, es un consumo. Para que no exista tal consumo como tal, pues debemos desenchufar las cosas. Eh, del todo, quitarlas de la energía, del toma corriente, ¿verdad? Entonces, toda esta situación de lo que es consumo eléctrico también nos lleva a pensar, bueno, este consumo, ¿cómo yo lo puedo, cómo yo lo puedo ver? ¿Cómo yo lo puedo cuantificar? ¿Cómo yo lo puedo ver? Si se habla de muchos aspectos, ahí van a disculpar a mi perrito que está allá afuera, que se altera con los otros perritos, ¿verdad? Continuando con esto, resulta que nosotros cuando, por ejemplo, ¿cómo vemos esto en analogías? A mí me gusta usar un lenguaje coloquial para que la gente me entienda la parte técnica en un lenguaje coloquial, ¿verdad? No me gusta utilizar, a menos que así me lo soliciten los compañeros, un lenguaje técnico elevado, porque no todos manejamos ese lenguaje técnico elevado y por consiguiente me gusta hablar en un lenguaje en que todo el mundo me entienda y me gusta mucho usar analogías. Entonces, para que comprendamos, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de consumo. Bueno, la gente cree que los dispositivos, por estar, por ejemplo, nosotros ahora en teletrabajo, muchos, estamos consumiendo más energía en nuestros hogares. Y déjenme decirles que los componentes electrónicos no son los causantes del consumo alto del recibo, ¿verdad? Que nos llega ahora por estar en casa. Más el causante de todo esto son los elementos que calientan. En lo que más adelante vamos a ver como consumidores mayores y consumidores ahorradores o menores. Todos los dispositivos que tenemos en casa, llamémoslos electrodomésticos, que calientan, son los que más consumen energía. Son los que llamamos esos vampiritos eléctricos. Por ejemplo, para que me comprendan en una analogía, vemos el coffee maker, ¿verdad? Y el coffee maker, por ejemplo, vamos a tenerlo acá. Estos ahorita se los devuelvo. Coffee maker. Este aparatito, el que menos consume, si nosotros no nos damos cuenta, por debajo de cada electrodoméstico de estos, o por detrás o por algún lado, tiene una placa de características. Esa placa de características nos habla de cuánto es lo que consume en watts. El watts es la unidad de consumo de la potencia eléctrica, ¿verdad? La unidad de la potencia eléctrica y en ella es como se indica cuánto se consume de energía en potencia eléctrica. Y todos los electrodomésticos lo tienen indicado. Entonces, un coffee maker de estos, por ejemplo, el que menos, exceptuando los muy chiquititos, ¿verdad? Pero uno normal anda alrededor de los, ¿qué les puedo indicar? 900 watts. 900 a 1000 watts. Bueno, y eso a cuánto equivale comparándolo con, con componentes electrónicos. Por ejemplo, tomemos un ejemplo, una pantalla LED de 40 pulgadas. ¿A cuánto equivale una pantalla LED de 40 pulgadas? Bueno, resulta que se necesitan encendidas al mismo tiempo, al unísono, ¿verdad? 10 pantallas encendidas al instante, las 10, para que me consuman la misma energía o la misma corriente que consume este coffee maker en el momento en el que yo acciono este interruptor de acá. ¿Verdad? Entonces, para que vean la cantidad de energía que se consume. Entonces, yo necesito 10 pantallas encendidas al mismo tiempo para que consuman la misma corriente que consume este coffee maker en el momento en que yo lo enciendo para que haga cafecito. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa con las ollas arroceras? ¿Qué pasa con las planchas? ¿Qué pasa con los sartenes eléctricos? ¿Qué pasa con las ollas freidoras? ¿Qué pasa con las famosas este, estas ollas de aire, estos nuevos que
fue el boom últimamente, ¿verdad? Las freidoras de aire, eso es un vampiro mayor. Yo me quedé impactado de lo que eso consume. Normalmente, explico lo siguiente, los tomacorrientes que tenemos en la casa y que están en la cocina y que están donde todos nosotros ocupamos enchufar los electrodomésticos, están diseñados para soportar 15 amperios. ¿Ok? Porque ya eso es por normativa, ¿verdad? El cable que alimenta esos tomacorrientes que está por detrás, que viene por las tuberías, está por las paredes o por el piso, es un cable número 12. Ese cable número 12 está diseñado para soportar un máximo de corriente de 25 amperios. Bueno, él puede soportar más, puede soportar 30 si uno quiere, pero se castiga por varias circunstancias técnicas ahí. Y entonces el cable aguanta 25 amperios. Entonces está sobrado para el toma. Pero ¿qué sucede? Hoy en día los fabricantes de electrodomésticos han venido aumentando la potencia de los electrodomésticos y lo he estado observando. Y esto conlleva a que, a que ese consumo o esa potencia lleve al máximo al pobre tomacorriente. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando fuimos a que yo quería comprarme una freidora esta de aire por mi salud? Yo soy rechonchito, ¿verdad? Quería bajar un poco de peso y comer más saludablemente. Me pongo a ver cuánto consume, me quedé impactado. Le digo yo a mi señora, pero es que esto es un vampiro. Resulta que consume 1800 watts. 1800 watts son 15 amperios. Es la capacidad máxima que soporta ese tomacorriente. Y eso lo tiene que hacer durante media hora, que es lo que va a durar cocinando el alimento. Entonces, claro, nosotros, y se los digo porque en una charla de estas, una participante me dice, don Edwin, vieras que yo soy abonada a la SPH y normalmente yo pago, somos mi esposo, mi hijo y yo, pero estamos fuera de casa, y me dice, normalmente pagamos 22,000 colones del recibo de luz. ¿Cuál fue mi sorpresa? Me dice que el mes pasado me vinieron 38,000 de luz. Yo, wow. ¿Y qué es lo último que usted ha observado que ha habido un cambio en su hogar? Y me dice, bueno, el único cambio que hicimos fue que fuimos a Golfito y nos compramos una freidora de aire. Le digo yo, ahí está el detalle, le dije Cantinflas. Me dice, ¿por qué tanto consume eso? Y le digo yo, claro que sí. Y el asunto es que en ese consumo, lo que la gente no sabe es que no se suma solo el consumo, se suma la tarifa. Todas nosotras, las empresas distribuidoras, tenemos distintas tarifas para el kilowatt hora, que es la unidad con la que se registra el consumo de la energía en los medidores. Para cuantificar la energía se usa el kilowatt hora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todas las empresas tenemos tarifas distintas. ¿Ok? Y según la tarifa, hasta los 250 primeros, hasta los primeros 250 kilowatts, usted tiene un precio, una tarifa, que es la más baja. En el caso de nosotros, ese pH es de 69 colones. Pero de los 250 a los 300, ya no son 69 colones. Ya pasa a ser 70 y algo de colones. Pero si nosotros nos pasamos de esos 300 kilowatts en adelante, rápidamente nos cae el IVA, se le aplica el IVA, se le aplica otra tarifa, ya no son los 70 y resto de colones, pasan en el caso de nosotros a ser casi 100 colones kilowatt. Y a eso súmele los demás impuestos que se le tiene que poner, que los está dictando la ley. Por eso nosotros nos oponemos al IVA. Y nos oponíamos desde un principio, pero nadie se quejó. Cuando este gobierno quiso poner el IVA, a nadie le importó. Pero ¿eso qué significa? Que pasarse tan sencillo de esos 250 kilowatts a más de 400 es sumamente fácil. Imagínense que solo se necesita estar en casa y tener conectado y hacer cafecito en la mañana y en la tarde porque estamos en teletrabajo con el Coffee Maker. Y se necesita activar el microondas o el hornito tostador para que nos pasemos a más de 400 kilowatts. Y entonces el recibo nos va a llegar como le pasó a esta señora. De pasar de pagar 20 y resto de mil de colones a pasar a pagar casi el doble. Y entonces dicen que somos las empresas las que tenemos la culpa
y que nosotros estamos robando y que todas esas situaciones que se pueden dar, porque ese es el sentir de nosotros, el pueblo. Ese es el sentir de uno. Yo mismo lo vivo, ¿verdad? Yo que soy un abonado de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, lo he vivido, ¿verdad? Cómo me sube exorbitantemente el recibo. Más la compañía, que es una de las que tiene la tarifa más cara, porque la más cara la tiene el ICE y después de ahí sigue la compañía y ahí para abajo vamos todos los demás. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una de las tarifas más bajas, este, ya avalada por el CEP. Pero eso es lo que les quería comentar con respecto al consumo, que tenemos que tener mucho cuidado porque la electricidad se paga por tiempo. Por tiempo es que la electricidad se paga. Entonces, el tiempo que ustedes tienen activado el electrodoméstico, el dispositivo eléctrico, o sea, ustedes van a pagar por eso. Y entre más consumo el dispositivo o el electrodoméstico, más vas a pagar por el tiempo en que esté trabajando. Entonces, yo lo que los insto no es a comprar o a cambiar electrodomésticos ni nada de esas cosas. Lo que los insto es a tener una educación eléctrica, a comprender qué es lo que más gasta y cómo podemos controlar ese gasto. Porque si, por ejemplo, nos gusta hacer cafecito en el Coffee Maker, que es lo que tenemos, pero si estamos atentos a desenchufar el Coffee Maker, a desenchufarlo del tomacorriente, porque lo dejamos ahí activado y no desconectamos, ¿verdad? Este interruptor. Pues resulta que el Coffee Maker va a seguir, después de que chorreó el café, aquí tiene una resistencia eléctrica que es la que mantiene caliente este café. Si nosotros no desconectamos este interruptor o desenchufamos el cable, ese Coffee Maker va a seguir calentando el café todo el día. Y eso significa que va a estar consumiendo aproximadamente 8.7 amperios, que es la unidad de la medida de la corriente eléctrica. 8 amperios hasta que usted lo quite. ¿Por qué? Porque cuando el cafecito se enfríe aquí en el pichelito, él lo va a volver a calentar. Y él va 8 amperios durante 3, 4 minutos mientras lo calienta. Luego se apaga. Y así sucesivamente todo el día, hasta que ustedes llegan, uno llega y va a coger café y está rechinado el café. ¿Qué significó eso? Consumo. Platita que se nos va de la bolsa innecesaria. La olla arrocera, cuando está el arrocito, la olla se desconecta, el interruptor acá, pero aquí sigue encendido un bombillito, como me indicaban. Eso es una resistencia mínima de consumo, ¿verdad? Para mantener el arroz tibio. Yo pregunto, ¿qué necesidad hay de tener el arroz tibio para que esté consumiendo esa resistencia constantemente? Es poco, sí, yo sé que es poco, pero va a mantener consumiendo energía. Este elemento que está aquí, este calentador de paso, que es un consumidor mayor, lo vamos a determinar un poquito más. Pasa lo mismo, ustedes no le ven ningún LED. Y eso lo venden como un calentador de paso que cuando usted abre la llave, él se enciende para calentar el agua. Y cuando usted cierra la llave, supuestamente se apaga. De hecho, se apaga. Pero lo que no te dicen es que es igual que el Coffee Maker, tiene un termostato. Que esto aquí adentro tiene un reservorio de agua, un tanque. Que cuando esa agua se enfría, ese termostato se activa y manda a calentar ese poquito de agua que tiene ahí. Y estos son 12 kilowatts, son 12.000 watts de consumo. Y va a calentar esa agua por espacio de un minuto, minuto y medio. Es un montón de energía a lo largo de las 24 horas del día. Entonces, este tanque no se desconecta. Y nosotros nos damos cuenta porque no tiene ninguna luz indicadora, pero él está haciendo eso durante todo el día. Y son consumos fantasmas. Consumos que nosotros tenemos que entender que es plata menos en nuestra bolsa y que en el recibo va a significar un importe bastante significante y que sí, no lo van a cobrar, ¿verdad? No lo van a cobrar. Entonces, esa parte es la que yo les quería indicar acerca de lo que es consumo, ¿verdad? Y bueno, eh, como tal, vamos a hablar de otro elemento que es el que nos registra esa energía en kilowatt hora, que es el medidor. Este medidor, ¿por qué hablo de esto? Hablo de esto porque hay una tendencia que tenemos todas las empresas que nos ordena RECEP que tenemos que cambiar el medidor, que tenemos que emigrar a tecnologías más avanzadas de medición. Y aquí es donde está la tecnología AMI. AMI significa infraestructura avanzada de medición.
Este nuevo medidor es algo increíble, es un elemento que ya está computarizado a un nivel bastante elevado que le permite inclusive conectarse y desconectarse solo. O sea, ya no se necesita que alguien llegue a hacer la corta por no pago de recibo, sino que desde un centro de control, un operador nada más le da la teclita de enter al sistema con marcado su número de medidor, por ejemplo, su contrato, y el sistema le dice que ese número de medidor, ¿verdad? Este número de medidor que está acá, ¿verdad? Este número de medidor está no apagado, ¿verdad? Se lo pone en rojo, que hay que desconectarlo. Entonces, el sistema automáticamente manda a desconectar todo lo que no se haya facturado, lo que no esté pagado en la factura. Y desenergiza el medidor a distancia y usted se quedó a las 12:01 de la noche sin energía. Pero también tiene la magnífica oportunidad usted de que si se despierta a las 5 de la mañana, se va a meter al baño y le cayó ese cubo de hielo, ¿verdad? De la ducha. Dice, es que no pagué el recibo, ¿cómo hago? Se mete en línea, paga el recibo y el sistema inmediatamente lo detecta e inmediatamente se lo vuelve a reconectar, ¿verdad? Hacia eso estamos migrando todas las empresas. Ya muchas lo tenemos implementado, porque es una infraestructura muy, muy compleja, muy avanzada, que requiere de muchos elementos, donde este medidor nuevo, que ya no es este que vemos, que es el electromecánico, el viejito que conocíamos, que nos tendía a dar muchos errores porque era mecánico, porque tenía piñones, porque tenía elementos de desgaste que hacían que, o que se trababa, que hacía que la medición de la energía consumida a veces nos mintiera. Entonces, o era a favor del abonado cuando él se trababa, ¿verdad? Y no registraba consumo y el recibo venía bajito, ¿verdad? Y ustedes, qué bien, y uno se acostumbra a ese recibo, pero no es eso lo que realmente estaba consumiendo el hogar, ¿verdad? Porque el medidor estaba fallando. Pero, ¿cuándo pega el abonado o cuándo pegamos el grito al cielo? Cuando este medidor se desboca, ¿verdad? Porque ya está viejo y entonces el disco empieza a girar más rápido y nos llegaba ese cobro alto de energía. Y yo, pero yo no gasto eso. Y tenía toda la razón, era el medidor el que estaba dañado. Por eso es que se han venido cambiando las tecnologías hasta llegar a este momento a la tecnología AMI o los medidores AMI que ustedes han visto que han venido cambiando que hemos venido cambiando todas las empresas distribuidoras, ¿verdad? Eso ya es una orden de ARECEP. Es una orden de ARECEP y tenemos que cumplirla. Y muchos la hemos venido cumpliendo e implementando y yendo más allá, ¿verdad? Entonces, esa medición o la medición de energía se toma en kilowatt hora. Y hay que entender algo. No significa que hasta que lleve 1000 watts, que es lo que significa, ¿verdad? Un kilowatt hora son 1000 watts hora. No significa que hasta que tenga una hora de estar consumiendo, él va a marcar. No. Significa que él va a empezar a registrar el consumo y cada 1000 watts de consumo, él hace un registro. Entonces, ¿cómo es en los medidores nuevos? En estos electrónicos. Ustedes van a ver que tiene unos puntitos negros que están así como brincando, como unos cursos chiquititos, unos cuadritos negros, y hay uno que siempre está blinqueando, ¿verdad? Que siempre está brincando. Cada vez que haya 1000 watts de consumo, él hace un pulso. Ustedes van a ver que ese cuadrito se enciende y se apaga. Cada vez que eso lo hace son 1000 watts de consumo, que es lo que él está registrando. Pero está registrando este medidor nuevo, le registra usted hasta el modo de andar. Por ejemplo, un medidor viejo como este, no le podía a usted registrar lo que consume el cargador de la computadora o lo que consume el cargador del celular. ¿Por qué? Porque el cargador de una computadora portátil como esta que yo estoy usando aquí ahorita, la que ustedes tienen en sus hogares, o un cargador de celular, lo que consume son 0,02 amperios. Entonces son 0,02. Es demasiado ínfimo. Un medidor como este no lo podía registrar porque él tenía un error de lectura de aproximadamente el 2%, ¿verdad? Que para aquellos años, hace, no sé, 30, 40, 50 años, eso no era nada. Hoy en día sí. Los medidores de hoy en día, estos AMI que yo les digo a ustedes, tienen un porcentaje de error de 0,002. O sea, no se les va nada. Todo eso lo va a registrar. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Cuando en nuestro hogar vienen y nos quitan este medidor viejo y nos ponen el nuevo,
pegamos el grito al cielo porque llega un recibo más alto. Pero no es que le estamos cobrando más, es que el medidor nuevo ya está registrando absolutamente todo lo que esté conectado en la casa. Y teníamos años de estar acostumbrados a estar pagando un recibo por el cual no era el consumo real, ¿verdad? Bien, si no ha sucedido nada extraño en el uso de la electricidad, pero si ya compramos electrodomésticos nuevos, más electrodomésticos que calientan mucho, y todo esto, pues el consumo nos va a aumentar. Entonces, eso es lo que quería conversar. Ahora, ¿qué resulta con lo que es el consumo de energía y cómo los aparatos eléctricos y cómo se calcula? Bueno, la energía se calcula es la energía consumida, que es igual a decir potencia, que son estos watts, por el tiempo en que está en uso los electrodomésticos o el elemento. Entonces, como ejemplo, una bombilla de las viejas, un bombillo de los viejos de 100 watts, que está encendido por 10 horas. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? Bueno, se dividen estos 100 entre 1000, que es un kilowatt, y nos va a dar 0,1. Y entonces el consumo, ¿cómo se registra? Se registra en eso, 0,1 kilowatt por 10 horas equivale a 1 kilowatt, o sea, 1000 watt hora, ¿verdad? Y el consumo, como les indicaba, se lee en kilowatt hora y no se lee kilowatt por hora, ¿verdad? O kilovatios, que también el nombre es kilovatios. ¿Hasta aquí hay alguna consulta, alguna pregunta? Oscar, ¿tienes alguna consulta, alguna pregunta? Hasta el momento en el chat no tenemos ninguna consulta. Ok, espero esté siendo claro. Ahí me indican. Y bueno, volvemos acá a hablar de lo que son los consumidores mayores y lo que son los ahorradores. Como les indicaba, todo lo que calienta es un vampiro. Entonces, todo lo que calienta es lo que nos va a venir a significar en nuestro hogar, en el entorno donde estemos, un costo alto del recibo. Es un punto muy alto del consumo, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son los mayores? Por ejemplo, los electrodomésticos que calientan, toda la batería de cocina que caliente. Normalmente les indico, todos estos electrodomésticos andan en el orden de los 700 watts hasta los 1800 watts, ¿verdad? Y eso más o menos en corriente vienen siendo como desde los 7 amperios hasta los 15 amperios de consumo. Eso por el tiempo que duren conectados. Los de la batería de cocina. Ahora, ¿cuáles otros consumen más? Por ejemplo, estos calentadores de paso, que consumen 12 kilowatts, ¿verdad? Las secadoras de ropa son otro vampirito eléctrico, ¿verdad? Que consumen aproximadamente 8700 watts, porque son 32 amperios y 32 amperios lo multiplicamos por los 240 voltios, que es el voltaje de alimentación, y nos va a andar dando por ahí. Ya les voy a dar el dato exacto, ya lo voy a ver aquí, porque normalmente vamos a usar la calculadora, entonces nos dice que 32 amperios por 240 voltios son, perdón, 7680 watts exactos de consumo, que es bastante alto. Y va por el tiempo, vuelvo a decirlo, por el tiempo. ¿Por qué? Porque un secador de ropa, para que la ropa esté bien, mínimo va a necesitar, por más tecnología que tenga y por más que sea la última chupada del mango, ¿verdad? Necesita 45 minutos para secar esa ropa bien. Entonces es un uso bastante extenso en tiempo y ahí va el recibo, ¿verdad? Y ahí va el recibo. Uno de los elementos que también consume muchísimo y lo pongo como un elemento de mayor consumo, me voy a brincar esto, es este elemento. Por cualquier ¿Perdón? cosa tengo un par de consultas ya por acá. Claro, démosle camino a las consultas. Marjorie Marchena nos pregunta, ¿qué pasa si un abanico se apaga pero sigue conectado? ¿Sigue gastando energía? No, si un abanico se desconecta, o sea, se apaga y no gira, y tampoco tiene la luz, porque hay abanicos de techo que tienen abanico y luz, o son abanico de pie, ¿verdad? Que se apaga, no hay ningún consumo. Tiene que estar el abanico funcionando o la luz encendida para que haya un consumo, ¿verdad? Para que haya un consumo. De lo contrario, no hay consumo. No hay consumo. Perfecto, perfecto. Por otro lado, Grizzly Chávez nos pregunta,
Sobre cuánto consumen los nuevos bombillos. Creo que tienes una diapositiva un poquito más adelante, ¿cierto? Los inteligentes. Sí, voy a devolverme. Estos. Es que íbamos con los que más gastaban y después íbamos a los que más ahorraban, pero vamos a aprovechar la pregunta de una vez. Bueno, resulta ser que estos nuevos bombillos, los de tipo LED, ¿verdad? Los de tipo LED, que tenemos de estos en cualquier tipo de forma y depende también de la potencia, ¿verdad? Pero le voy a hacer una analogía. ¿Cuántos bombillos creen ustedes que se necesitan de tipo LED para que gasten la misma corriente que gasta un bombillo de los viejos de 100 watts? Bueno, se requieren 14 bombillos como este que tenemos acá para que gasten la misma corriente que gasta un bombillo de los viejos de 100 watts. O sea que si nosotros en todas las habitaciones, hay 14 habitaciones en la casa, por ejemplo, de una casa que tenga 14 habitaciones y suponiendo que en cada habitación hay un solo bombillo, ¿verdad? Ponemos de estos bombillos LED, nos van a iluminar toda la estancia, la instancia, ¿verdad? Dependiendo de la potencia, ¿verdad? Porque eso les voy a explicar ahora con respecto a la potencia en watts que va a emitir cada uno. Pero si es un bombillo normal de un promedio de 5 a 6 watts de tipo LED, va a iluminar o le va a dar una suficiente potencia lumínica, eh, como decir, agradable, suficiente para mantener una iluminación adecuada. Claro, si le queremos más, pues le ponemos más. Pero se necesitan 14 de estos para que me vengan a gastar la misma corriente que me gastaba un solo bombillo de 100 watts. Para que vean la diferencia tan abismal en tecnología y por eso nosotros siempre instamos a que cambien a estas tecnologías, porque imagínense en el consumo de esto. Ahora, ¿por qué les hablaba de la potencia con los bombillos LED? Porque los bombillos LED vienen de diferentes potencias y eso va a depender de las instancias o de, perdón, las habitaciones donde estemos. Obviamente, en las habitaciones donde se realiza trabajo, tiene que estar más iluminada. En la casa, por ejemplo, la cocina, ¿verdad? O un cuarto de estudio donde se tiene ahí la computadora y todo esto, y se usa como cuarto de estudio, ¿verdad? O áreas, por ejemplo, las de lavandería, que se requiere buena iluminación, más si llegamos en la noche a hacer quehaceres, ¿verdad? Entonces se requiere más potencia, pero eso no significa que vayan a gastar mucho más. Por ejemplo, este, en lugar de eso, nosotros ponemos un bombillo, por ejemplo, de 12 watts de LED y nos va a dar una encandilada sabrosa, ¿verdad? Va a dar una potencia lumínica bien agradable, por ejemplo, en instancias como la cocina. Entonces uno dice, bueno, ¿y a cuánto equivale? Y eso apenas un poquito más. En lugar de que sean 14 bombillos, réstele y póngale 10 o póngale 8. Los 8 bombillos de esos consumen lo que consumía un solo bombillo de 100 watts, ¿verdad? Lo unamos. Entonces, eh, es increíble la diferencia que hay de tecnología entre estos bombillos y los bombillos viejos. No sé si aclaro la pregunta. Aquí también con esto mismo, Edwin, nos menciona Grizzly también que si entonces estos bombillos inteligentes son más ahorrativos de electricidad. Por supuesto. Pero aquí igual les doy otra situación que sucede. Todo lo electrónico es muy susceptible a los picos de corriente. Los bombillos LED no son ajenos a esto. Y al igual que todos los componentes electrónicos, las tarjetas de los microondas, ¿verdad? Las tarjetas de la refrigeradora, las tarjetas de la lavadora, de todo lo que tenga componentes electrónicos, las computadoras, los equipos de sonido, las pantallas, todo eso es muy susceptible a los picos de corriente. Entonces, eso como tal, un bombillo de estos de tipo LED también va a ser sujeto a a sufrir por picos de corriente. Entonces ustedes dicen, el bombillo es malo. No, no es que el bombillo es malo, es que simplemente se quemó por un pico de corriente. Un bombillo de los viejos, eso no le ni fu ni fa le hacía, ¿verdad? Porque era incandescente, una resistencia y eso no le hacía nada. Pero eso realmente poco pasa. Y los bombillos LED han venido bajando mucho de costo. Entonces ya son más asequibles. Y también la calidad del bombillo, ¿verdad? Siempre que vayan a comprar un bombillo de tipo LED, siempre tienen que tomar en cuenta la temperatura de color, porque hay luz fría
y luz tibia. La luz fría es la cool white, que es la luz blanca. Esa luz blanca anda en temperatura de índice de color alrededor de los 6500 grados Kelvin. Los bombillos de LED, que son un poquito más amarillos, como los bombillos viejos, eso se le llama una temperatura cálida. Y esa temperatura cálida ronda los 4500 a 5000 grados Kelvin. De ahí para abajo, desde los 2400 hasta los 4500, 5000, es una temperatura cálida. Se le conoce como, bueno, 4500, dejémoslo, porque resulta que los 6500 grados Kelvin o 6500 K, que es como aparecen en las cajas, es muy chillona esa luz y muchos se han quejado de eso. Y entonces la tendencia de los fabricantes hoy en día ha sido a disminuirlo un poquito. Entonces lo dejan entre el rango de los 4800 a los 5800 grados Kelvin para que sea una luz blanca, pero no tan chillona y tan blanca como la de 6500K, ¿verdad? Entonces todo eso hay que contemplarlo. Hay que contemplar la calidad del bombillo que estamos comprando para que nos dure, ¿verdad? Un bombillito chino que se ve así como peor es nada, como dice uno, ¿verdad? Obviamente no me va a dar gran cosa. Y la gente se enoja porque gasta 2500 colones en un bombillito de esos, ¿verdad? Que no le va a dar la potencia lumínica comparado con un mismo bombillo de ese precio y de esa potencia, pero por ejemplo de la marca Silvani, ¿verdad? Por ponerles una marca, ¿verdad? Entonces uno dice, ya, hay que saber comprar. No es irse en bola blanca por esto, porque si uno compara un bombillo de la Silvania que vale 2800 y compara el chino que vale 2500 y me voy por el de 2500 y llego y lo pongo y no me alumbra nada y decía que era la misma potencia del Silvania, por 300 colones tuve que botarlo y perdí el dinero. Y me quedo molesto porque no veo nada, o sea, no me alumbra lo suficiente. Entonces también en ese aspecto tenemos que ser condescendientes. Ahí vi más preguntas, Oscar. Sí, Edwin, tenemos ahorita a Sandra que nos indica qué pasa con la refrigeradora. Nos enseñaron a nosotros, ¿verdad? En su momento de que entre más veces las abra uno, pues más va a gastar. Sí, ¿Todo eso es correcto. cierto? Sí, es cierto. Pero digámosle a Sandra que mantengamos la pregunta ahí para cuando llegue a la parte de refrigeradoras, le voy a dar unos buenos tips y vamos a hablar bien ahondado sobre las refris, ¿verdad? Excelente, Para no brincar mucho. ¿Alguna otra excelente. pregunta que esté un Sí, poquito más relacionada con lo que estamos? tenemos ahorita, bueno, vos ya hablaste un poco acerca de las termoduchas también. Eso es lo que iba. Me parece que es un comentario, ¿verdad? Pero también te lo voy a mencionar. ¿Las termoduchas siguen gastando energía si no se están utilizando? No, no. Y por eso es que la sigo ahora como elemento de mayor consumo. Para que tengan una idea, otra vez con analogía. ¿A cuánto equivale el consumo de una termoducha? O sea, ¿cuánta corriente gasta una termoducha? Bueno, resulta que una cocina de estas de vitrocerámica, con los 4 discos full encendidos al máximo, más el horno full, las dos resistencias, lo que llega a consumir son 40 amperios. 40 amperios, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuánto gasta esta termoducha marca Lorenzetti cuando le ponemos el switchecillo en el máximo de temperatura? Llega a consumir 46 hasta 50 amperios. Consume. Y no lo estoy inventando. Si ustedes se fijan en la termoducha, vayan a la termoducha y se fijan en las letras que tiene ahí del switchecito, ¿verdad? Debajo del switchecito. Y ahí van a ver que le indica cable número 6 AWG y le dice 50A. Eso significa 50 amperios. O sea que consume 10 amperios más que la cocina con los 4 discos full más el horno full. La termoducha es un vampiro eléctrico, ¿verdad? Es un vampiro eléctrico. Y muy peligroso, muy peligroso. ¿Por qué? Muy peligrosa si no está bien conectada, si hay falsos contactos, si hay una persona que dice que sabe de electricidad y llega y hace un cable para aquí y otro cable para allá y le pone tape a eso y lo deja así. Peligrosísimo, peligrosísimo. Vean cómo quedó este cable aquí todo rechinado, todo fundido por eso mismo. Y voy a explicar por qué. Si nosotros no seguimos la normativa y el buen uso de la electricidad y que lo haga una persona con conocimiento, ¿qué es lo que puede suceder? Bueno, resulta que nuestro corazón se muere con 0,25 amperios. Con 0,25 amperios nos da un paro cardiorrespiratorio. Con 1 amperio, nuestro corazón se comporta como una bomba de turno. Explota.
explota de una vez, con un amperio. Y la ducha consume 45 a 50, o sea, 50 veces bomba turno, como fin de año. Y más que estamos en traje de lana de la naturaleza, y máxime que estamos mojados, pues nos está cayendo agua, perfecto conductor de electricidad, en el sentido de que estamos haciendo tierra, ¿verdad? Si nosotros llegamos, nos llega a descargar un desperfecto de la ducha o un cable mal conectado, por ejemplo, la silla eléctrica, las casas que tienen esas cuchillas en el baño para desconectar la ducha, por eso insistimos en que eso, ay Dios santísimo, hasta que se me para el pelo, cuando solo pensar el pelo que no tengo, ¿verdad? Con solo pensarlo, porque usted mojado, que chorre el agua para desconectar la ducha en esas cuchillas de la resistencia, que chorre el agua y llega a hacer contacto eléctrico, no queda ni para el repuesto loco, como dice uno, ¿va? Porque por el alto consumo, porque si no se muere, se va a llevar un jalón de esos bravos, ¿verdad? Entonces, la ducha para eso tiene este cable verde que está aquí. Y la instalación tiene que estar correctamente aterrizada, la instalación de la casa, para que cuando haya un problema aquí, en esta parte eléctrica y en la resistencia, nos ayude a evacuar la corriente este cable verde de puesta a tierra, que muchos no lo conectan o no lo tiran o lo enrollan alrededor del tubo o lo pegan con un tornillo a la pared. Muchos electricistas hacen eso porque se topan con que no hay el cable verde de puesta a tierra, pero ese cable también tiene que estar conectado en la caja de breaker eficientemente a tierra para que evacúe todos esos problemas. Porque si bien es cierto, no, nosotros no es que no nos vamos a llevar un jalón, sí nos vamos a llevar un jalón, pero no nos va a matar porque toda la corriente de fuga se va a ir por ese cable verde de puesta a tierra, ¿verdad? Entonces, esto es una ducha, es un elemento de mucho consumo. Ahora, un tip para ahorrar consumo. Un tip para ahorrar consumo con respecto a la ducha. En electricidad hay una analogía que dice, a mayor voltaje, menor corriente. A menor voltaje, mayor corriente. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo pongo esa ducha a 240 voltios, ¿verdad? La corriente va a ser la mitad. A la gente se le ha metido o se le ha inculcado, no sé por qué, coloquialmente, ¿verdad? Que el voltaje es el que mata. No, el voltaje no es el que mata. El que mata es la corriente, ¿verdad? Lo que mata es la corriente, no el voltaje. Obviamente, si nos vamos a someter a un voltaje superior a 240 voltios, nos va a matar el voltaje, porque ya es una tensión muy elevada. De 440, 480, 500, 600 voltios, pues obviamente nos va a matar. Pero lo que realmente mata es la corriente. Entonces, ¿qué significa? Que si, por ejemplo, como pasaba, como me decía mi papá hace muchos años, porque esto yo lo hice hace muchos años aquí en mi casa, cuando estábamos todos, mis hermanas y yo, estudiando, y mi papá me decía, pero haga algo, que es que estas muchachas duran como 50 siglos metidas ahí, yo soy el que pago el recibo, y tiene razón. Entonces digo yo, mira, yo uso esta analogía, digo yo, si logro conseguirme una resistencia para 240, esta que está aquí, y se la cambio a la ducha no le debe significar problema, porque si está diseñada para consumir 50 amperios y más bien estoy poniendo una resistencia donde va a consumir 25 o 20, más bien está sobrada en capacidad, ¿verdad? Eléctrica, la ducha. En efecto, fui y la conseguí, vi que así había, se la pongo y en efecto, pasa la ducha de consumir 45 amperios a solo consumir 19, 20 amperios. Y digo yo, qué maravilla, calentando exactamente lo mismo y hasta más eficiente en 240, ¿verdad? Y la gente se asusta porque el 240. No, 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 no hay que asustarse. Lo que hay que tener es una, una instalación bien hecha, las conexiones bien apropiadas, hecho por una persona que de verdad conozca, ¿verdad? Y tenga todos los elementos adecuados. ¿Y qué es el único cambio que tenemos que hacer en la casa? Fácil, como decía un profesor mío en el INA. Fácil. Cambiamos esta resistencia que lo que cuesta son como 6,000 colones. La ducha no la tenemos que cambiar. Los cables que alimentan la ducha tampoco, porque más bien van a estar sobrados de capacidad. Y lo que sí tenemos que fijarnos antes de hacer toda esa inversión es ver si en la caja de breaker hay campo para más breakers, ¿verdad? Las barras. ¿Por qué? Porque antes esta ducha estaba alimentada con un solo breaker sencillo que llamamos. Ahora esta ducha va a tener que estar alimentada con un breaker doble, que le llaman breaker piña. Y entonces ocupa dos espacios en la caja de breaker para poder operar. Y entonces el movimiento que se hace es que antes esto iba, un cable iba a la línea viva, fase, mal llamado positivo, y el otro iba a la línea neutra o negativo, que eso va a una barrita que está lateral en la caja de breaker.
que ese se llama la barra de neutros. Ese cable que va ahí blanco a la barra de neutros es el que hay que quitar y mandarlo al breaker para que sea el 240. Y este cable verde bien conectadito a tierra, ¿verdad? Y hacemos ese cambio, oigan, y vieran cómo se disminuye el costo del recibo. Ese experimento lo hicimos en la empresa, se los comenté a compañeros, los compañeros hicieron el cambio y claro, me llegaron y me dijeron, tiene toda la razón. Al menos me decía, sí, te ha disminuido por completo el consumo de energía. ¿Por qué? Porque si usted tiene dos duchas, imagínese que tenga una, son 45, 50 amperios. Ahora imagínese dos baños. ¿Ah? Entonces, por lo que usted pasa dos duchas a 240 voltios, esas dos duchas apenas van a consumir lo que consumía una sola a 120 voltios. Ahora, muchos me van a decir, Edwin, ¿pero qué usted está hablando? Si la potencia es la misma, si son 5.200 watts, tienen que ser los mismos 5.200 watts en 240 que en 120. Y yo le digo, por supuesto que tiene la razón. Yo no le estoy diciendo que no. La única diferencia es que la potencia va a estar repartida entre las dos fases y que la corriente va a ser menor y eso no lo puede discutir nadie. ¿Verdad? No lo puede discutir nadie. En lugar de que sean 45, 50 amperios por fase, van a ser apenas 20 amperios o 19 amperios. Edwin, Y tenemos entonces, tres preguntitas más. claro que sí. De Carolina Picado nos pregunta que si se manejan rangos, que si es verdad, si se manejan rangos por horas donde la electricidad sale más barata o más cara. Muy buena pregunta. Ok, los famosos horarios. Les voy a decir que eso no existe en el país o se eliminó por la ARECEP. Desde allá por el año 2000 a 2001, por ahí se quitó. De los famosos picos y valles. En ese tiempo, antes la electricidad tenía diferentes tarifas por diferentes usos. No era lo mismo en los periodos pico que en los periodos valle, ¿verdad? ¿Y cuáles son los periodos pico? Bueno, los periodos pico iban, por ejemplo, desde las 5:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana, luego de las 10:30 de la mañana a las 12:30 de la tarde, y luego de las 5 de la tarde a las 8 de la noche. Esos eran los periodos pico o los periodos punta, donde el consumo era más alto en el país y por tanto la electricidad era más cara porque había que poner los generadores a trabajar muchísimo para poder aguantar la carga eléctrica de todo el país. Por eso era más cara. Y en los periodos valle, que comprende las que no son esas horas, eran de la electricidad era más barata. Entonces le decían a uno, lave de noche, cocine más de noche, después de las 8, porque ahorraba energía. Déjeme decirle que eso ya no es así desde el 2001. La tarifa tiene un mismo costo, no hay diferencia horaria. Sigue costando exactamente lo mismo. El mismo costo de kilowatt las 24 horas del día. Pero recientemente, hace unos meses, la única empresa que vi que volvió a esa tarifa horaria por contrato es la Compañía Nacional de Fuerza de Luz. La Compañía Nacional de Fuerza de Luz vuelve a esa tarifa horaria, pero usted tiene que presentarse en la oficina y hacer un contrato donde se compromete a que usted en esos periodos de pico y punta usted no va a ponerse a cocinar. O sea, ¿qué significa? Que usted no se va a poner a hacer el almuerzo de, de 12:30, de 10:30 de la mañana a 12:30 de la tarde. No puede hacer el almuerzo. ¿Por qué? Porque si usted se pone a cocinar a esa hora, resulta que usted va a infringir el contrato que tiene porque el consumo de corriente va a ser mayor. Entonces el medidor se va a dar cuenta porque el medidor, como es AMI, vean qué mañosillos, ¿verdad? Ellos desde allá le programan a ese medidor la tarifa de pico y valle. Entonces el medidor se va a dar cuenta si usted a las 10:30 se puso a hacer almuerzo. Y entonces le va a aplicar una tarifa más cara que la normal, que la que usted paga, porque usted se puso a cocinar en esas horas. Pero si usted se pone a lavar, por ejemplo, eh, eh, y hacer todas las cosas después de las 8 de la noche, usted va a tener un ahorro grandísimo. Entonces, sirve para las personas que, por ejemplo, están fuera de casa, ¿verdad? Que salen todo el día y que llegan en la tarde, como normal, y llegan a hacer los quehaceres de la casa. Entonces, después de las 8 de la noche se pone a lavar y hacer todas las cosas, le va a salir muy económico. Pero si lo hace antes, le va a salir muy caro. Entonces, le va a salir caro. Entonces, igual que tendría que pagar, bueno, tendría que pagar el exceso porque llega a ser la cena. Y entonces, de 5 de la tarde a 8 de la noche tiene que hacer la cena. Entonces, igual le van a cobrar un poquito más, ¿verdad? Pero es cuestión de educación. O sea, usted tiene que medirse. Entonces, eso de que hay tarifas diferenciadas para todo el país, eso no es así. Las demás empresas no tenemos eso y el costo de kilowatt es igual a las 24 horas del día. Otra Excelente. pregunta, Oscar. La siguiente, sí, retomamos un poquito el tema de los bombillos.
Con ¿ok? respecto a esos bombillos nuevos que están saliendo por allí, que tienen tres diferentes tipos de luces y que parece que no son, ¿cómo se llama? Estos llamados inteligentes, ¿también son ahorrativos o son como los viejos que gastan bastante? No, todo bombillo que sea electrónico, que lo maneje un sistema electrónico y van a ser de LED, siempre van a ser económicos. Siempre, siempre. No se puede comparar ningún bombillo de estos con un bombillo incandescente, ¿verdad? Ahora, ni tampoco con un fluorescente. Porque, por ejemplo, estaban los fluorescentes compactos, ¿verdad? Déjenme avanzar en la presentación. Ve, estaban los fluorescentes compactos, por ejemplo, comparados con estos. Vean la diferencia. Vean la diferencia que radica entre un 75 y un 80% con respecto a las bombillas incandescentes y, ¿cómo se llama? Eh, Comparativamente hablando, ¿verdad? Era una diferencia como de un 50-60% entre el LED y el fluorescente electrónico, ¿verdad? Y de más de un 80% de un incandescente, ¿verdad? Entonces, aún así, aunque se aumente la potencia del bombillo LED, que es lo que les indicaba, que pase de 12 watts, 15 watts o 20 watts, siempre va a ser un consumo muchísimo menor que el de un fluorescente electrónico compacto o el de un bombillo corriente. Siempre. Es más, y si ustedes gustan, todo bombillo lo tiene indicado. En unas letras chiquititicas, uno ni la lee. Yo lo que hago es que agarro, como soy medio cegato, ¿verdad? Agarro el teléfono y pongo la cámara y tengo que estar ahí viendo a ver cuánto consume esa carajada. Pero, pero, es un consumo ínfimo. Se van a dar cuenta ustedes que no se compara. Por ejemplo, un bombillo corriente consumía 0,83 amperios. Eso es lo que consumía un bombillo de 100 watts. 0,83 amperios. ¿Saben cuánto consume un bombillo LED? Este bombillo LED, 0,02. Eso es lo que consume un bombillo de estos. 0,02. ¿Verdad? Entonces, wow, es increíble la diferencia. Y con una luz muy similar o casi igual a la del bombillo antes. Más bien mejor, porque la luz blanca resalta los tonos, resalta los colores, resalta toda la magnificencia de los elementos que están en la habitación. ¿Alguna otra consulta, Oscar? Sí, doña Erika Vares nos pregunta, si en la casa, bueno, tienen una pantalla y está también con cable y las mismas están conectados siempre a una regleta que pasa encendida prácticamente todo el día, excepto en la noche o cuando no se va a utilizar. Durante ese periodo en el cual está conectado se gasta exactamente el mismo cantidad de- No, de dinero. no puede. Si la pantalla no está encendida, no va a gastar. Y una pantalla lo que gasta son 140 watts. De una pantalla, estamos hablando de una pantalla de 40 a 42 pulgadas. Pues ya una pantalla de 50 pulgadas ya te va a consumir unos 200 watts. Y entonces uno dice, bueno, eso comparativamente contra lo que calienta es ínfimo, ¿verdad? Y no va a estar consumiendo. Tiene que estar encendida la pantalla, encendido el aparato para que consuma. Ahora, cuando está el bombillito de LED encendido, la lucecita esta roja o verde o anaranjada, color que tenga, está encendida, sí tiene un consumo, pero como le digo, puede ser de 50 centavos de colón, un colón tal vez, es lo que significa. Lo mucho, lo mucho, lo mucho, lo mucho, al mes serían 6 colones en el recibo de la luz. Excelente. Nos queda la otra pregunta, pero tiene que ver ya con la refrigeradora que vas a retomar más adelante. Ok, perfecto, ahorita dentro de un ratito. Entonces, si no tenemos esto claro y si ya no hay más consultas sobre los bombillos incandescentes, continúo con lo que son los elementos calefactores o los elementos de mayor consumo, como por ejemplo estos tanques de agua caliente. Este otro que veía que les enseñaba al inicio, ¿verdad? Como les digo, que se mantiene consumiendo, ¿verdad? Se mantiene consumiendo y aunque nosotros no lo veamos, es un consumo fantasma. Bien, ¿cuál viene a diferenciar o a hacer la diferencia o a hacer el cambio? Lo viene a hacer este tipo. El tanque para agua caliente inteligente. Los tanques para agua caliente inteligentes, a diferencia de estos análogos, llamémoslo conchamente tontillos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia que tienen? La diferencia que tienen es que estos se manejan por un termostato y ese termostato les dice que el agua se enfrió, hay que calentarla, ¿verdad?
Y cuando ya el agua alcanza la temperatura, que en estos es de 80 grados, 70 grados, 80 grados, se apagan. O sea, estos no tienen regulación de temperatura. Es un termostato fijo que cuando el agua alcanza los 80 grados o los 75 grados, se apaga. ¿Verdad? Se apaga. Les digo, la temperatura máxima que soporta nuestra piel, perdón, la sensación térmica que soporta nuestra piel es de 40 grados. Más de 40 grados, ya nuestra piel, nuestro sistema, nos indica nos estamos quemando, ¿verdad? Y en efecto es así. Entonces, los tanques inteligentes tienen dispositivos que lo que están sensando es el flujo de agua que les entra acá, ¿verdad? Entonces, tienen un sensor de flujo. Cuando ese sensor de flujo no detecta agua o presión de agua, desconecta todo lo eléctrico internamente. Disculpen, me dio tos por estar conversando bastante y no tengo aquí mal profe, ¿verdad? No tengo un vasito de agua a la paz. Entonces resulta que desconecta toda todo este sistema eléctrico y efectivamente desconecta todo el tanque. Y solamente se va a conectar cuando yo abra una llave y y el sensor de flujo detecte que la presión se fue o necesita presión. Y ahí le dice al tanque caliente. ¿Cuál es la otra situación que tiene particular? Que usted puede ajustar la temperatura. Entonces ya usted no necesita llevar la temperatura hasta 80 grados o 75 grados para que esté bien. Usted la pone a 42 grados y ya el agua está sabrosa, sabrosa para la piel. ¿Por qué? Porque en lo que va en el trayecto de la tubería, de donde está el tanque hasta la ducha o la tina, ya hay un recorrido por la tubería. Entonces ya perdió un poco de temperatura. Entonces ya a usted le llega el agua con una temperatura de unos 30 grados, 35 grados, y ya usted la siente muy agradable. ¿Eso qué hace? Que al usted ponerlo aquí a 40 grados, ya no consuma la corriente necesaria para calentar hasta 80, economizando un montón de corriente. Pero claro, estos tanques son caros, no son nada baratos. Yo creo que andan por el orden entre los 150 y 170 mil colones. Pero bueno, la economía se ve con el tiempo por los años que dure en uso. Yo he instalado muchos de estos tanques, la gente que me ha llamado para que los cambie, porque tal vez ya se les daña el viejo y quieren ver y les explican todo esto en los lugares donde de verdad tienen personal calificado para explicar las diferencias, ¿verdad? Y pues hacen un esfuerzo económico, porque hoy en día es un esfuerzo económico bastante pesado, ¿verdad? Y tal vez compran y los rendimientos los ven a largo tiempo, porque estos tanques duran un promedio de 5 años hasta que necesiten mantenimiento, ¿verdad? Y cuando tenemos tanques de agua caliente de los viejitos para que no nos estén gastando tanta corriente, yo lo que insto a la gente es que le ponga un dispositivo como este, que es un reloj de tiempo. ¿Qué es lo que hace él? Bueno, ustedes lo programan con el tiempo que ustedes quieran. Entonces usted dice, bueno, el tanque me va a empezar a mí a calentar a partir de las 5 de la mañana. Y el tanque va a estar ahí calentando o mantiene, aunque es un calentador de paso, ¿verdad? Aunque sea calentador de paso. Entonces usted abre la llave y él calienta. Y usted le dice, bueno, apáguese a las 7 de la mañana. Pues a las 7 de la mañana él se apaga y ya no se vuelve a encender más. Entonces, aunque el termostato le indique a la corriente, o sea, al sistema, que ya el agua se enfrió, pero no se va a activar, no se van a activar estas resistencias porque tiene un timer que desconectó la parte eléctrica, que le dijo que no, que él estaba para trabajar de 5 de la mañana a 7 de la mañana, ¿verdad? Y así no hay un consumo fantasma, ¿verdad? Pero, hey, obviamente, no todo el mundo está informado. Los electricistas tienen la mala costumbre de que no le indicamos a la gente todas las cosas que hay en el mercado o todo lo que con lo que se podría arreglar ciertas cosas para no tener que botar una inversión como esta, ¿verdad? Okay, nos saltamos la parte de los bombillos. Vamos a la parte de las etiquetas de consumo, que eso es otra cosa que quería ver, que son consejos para reducir el consumo de los equipos, ¿verdad? Donde nosotros vamos a ver estas etiquetas marcadas y cuando vamos a comprar un electrodoméstico, cuando vamos a comprar un equipo, nosotros vemos esas etiquetas, pero no les prestamos atención
porque a veces o no nos interesa o el desconocimiento de cómo leer la etiqueta, ¿verdad? Y el desconocimiento va en cuanto a cuán es más eficiente o cuán es menos eficiente. Si vemos un electrodoméstico que tiene una etiqueta, digamos, de color verde, de color naranja, inclusive de color rosado, inclusive he visto etiquetas que esta parte en A, la letra en A, las letras son las que más lo diferencian. Un electrodoméstico que tenga una A es un electrodoméstico de alta eficiencia de consumo, o sea, que es muy eficiente, que no es gastón, que más bien nos ahorra de la A a la C. Son electrodomésticos que nos ayudan a ahorrar. Electrodomésticos que son medios gastones, ¿verdad? Como los electrodomésticos de la cocina, están en este rango, ¿verdad? Del D al E. Y los electrodomésticos, que son unos chupones vampiros, ¿verdad? Son los tanques de agua caliente, ¿verdad? Son las termoduchas, son las secadoras de ropa, ¿verdad? Que ya son chuponcitos. Entonces uno aprende de la A a la G y ve el ahorro en la etiqueta. Y así uno lo diferencia. Si uno no sabe nada de esto de watts y no sabe nada de esto de los voltajes y de nada de esto, aprenda a ver la etiqueta. Uno aprende a ver la etiqueta y con eso es más eficiente, como lo vemos aquí. El A es un nivel de eficiencia o un consumo de energía que es inferior al 55% del consumo medio. O sea, ¿qué significa? ¿Verdad? Que si yo tengo, por ejemplo, una olla arrocera que normalmente me consume, que dice que consume, por ejemplo, 1000 watts y me topo que esa una olla arrocera para 12 tazas de arroz y la que yo me estoy encontrando, esta que estoy viendo, me dice que con 700 watts me hace lo mismo que esa otra olla de 12 tazas, igual a dos de 12 tazas, por ejemplo. Entonces, una consume 1000 watts y la otra 700, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo la que tiene la etiqueta con la letra en A? Que hace exactamente lo mismo que la otra, pero que consume mucho menos, que es inferior a un 55% del consumo. Entonces es altamente eficiente, ¿verdad? Un poquito menos eficiente, entre un 55 y 75%, y de un 75-90% y ya, ¿verdad? Entre un 90 y un 100 los que son de un consumo medio y los que son de un alto consumo de 110 en adelante, ¿verdad? Y uno dice, wow, sí, sí es Gastón. Pero esto lo que yo quiero es enseñarles que cuando tengamos la oportunidad de ir a comprar o renovar un elemento en nuestro hogar, y ya llamémoslo electrodoméstico, no solo nos vayamos por lo bonito, no solo nos vayamos por el costo, sino que tomemos en cuenta los tres, ¿verdad? Los tres, porque a veces puede uno ver una cosa muy linda y muy sofisticada y todo, como les decía, de la freidora de aire, pero es un vampiro eléctrico, entonces yo para qué me voy a echar un cuchillo de pescuezo, ¿verdad? Invierto en un electrodoméstico que lo voy a tener guardado porque solo lo voy a usar una vez a la semana, si acaso, porque gasta mucha corriente, ¿verdad? ¿Hay consultas, Oscar? No, por el momento no tenemos más. Y bueno, llegamos a la parte interesante. Llegamos a los aires acondicionados y ahorita a las refrigeradoras, ¿verdad? Ok, en los aires acondicionados. Bueno, los dispositivos o aires acondicionados, en nosotros, tenemos que mantener, por ejemplo, como ahorita que está en invierno, ahorita que está empezando a llover acá, tenemos que mantener el aire acondicionado en la habitación a unos 21 grados centígrados, ¿verdad? Y cuando estamos en verano, no debe ser inferior a 26 grados centígrados. ¿Por qué? Porque una diferencia de 12 grados centígrados entre el exterior y la habitación me va a provocar a mí un choque térmico y me va a enfermar. No es saludable para el cuerpo una diferencia tan grande. Consejo, por ejemplo, si es la casa la que tiene un aire acondicionado, entonces, y yo voy a utilizar en la noche, por ejemplo, que está muy caliente, vivo en zonas muy calientes, ¿verdad? Como Guanacaste, Punta Arenas o la zona sur o el Caribe, en las partes que son calientes. Entonces, si en la noche yo voy y yo quiero pasar la noche con el aire acondicionado porque no soporto el calor, entonces yo tiempo antes de ir a acostarme, pongo el aire acondicionado en la habitación vacía para que el aire acondicionado climatice la habitación y alcance la temperatura rápido. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos a la habitación o encendemos el aire acondicionado estando en la habitación, el sistema de enfriamiento, de refrigeración, de calefacción, eh,
tiene que extraer lo caliente, ese calor que está emitiendo nuestro cuerpo también lo tiene que extraer. Entonces va a durar más tiempo encendido el aire acondicionado tratando de alcanzar la temperatura que usted le puso, que por ejemplo eran 21 grados. Hay unos que les gustan 20, 19 grados, ya menos de eso fue, pucha, ya estamos hablando de pingüinitos, ¿verdad? Ya un aire acondicionado puesto en 14, 15 grados centígrados ya es bastante bajo, ¿verdad? Ya es bastante frío, ya es nocivo para el cuerpo, ¿verdad? Entonces, ponerlo antes de uno estar en instancia. Y si uno tiene que estar en instancia, pues tratar de salir de la oficina para que el aire como que le ayude a la oficina a que climatice eso y luego ya uno se mete. Y así el aire acondicionado el termostato del aire acondicionado va a detectar la temperatura y va a encenderse y apagarse en menos rango de tiempo, porque ya es menos el tiempo que él necesita para enfriar esa estancia porque ya está fría, ¿verdad? Eso con respecto a eso. Luego, un buen mantenimiento en los sistemas de aire acondicionado. Se recomienda que se tienen que estar limpiando cada 6 meses. Se recomienda que tienen que limpiarse los filtros. Se recomienda ver cómo está la presión del gas. Se recomienda ver todo esto para que el aire sea altamente eficiente. Y hoy en día tenemos algo que es magnífico. Y ya vamos a caer a la pregunta de la refri y que tenía Carla, si no me equivoco, que decía la participante. Y es porque hoy en día tenemos refrigeradoras y aires acondicionados con una nueva tecnología, que es la tecnología inverter. La tecnología inverter, yo me quedé maravillado cuando la vi, me quedé asustado. La primera vez que yo me topé con una tecnología de estas fue con una refrigeradora para mi madre, ¿verdad? Y yo llego a ver y veo ese semejante cajón, ¿verdad? De acero inoxidable. Hijo de pucha, esa americana grandotota, ¿verdad? Hijo de pucha, esta cosa de mi mamá, como todos, ¿verdad? Qué linda, qué bella, yo la quiero. Y esto y el otro, ¿verdad? Y yo a la etiqueta, ¿verdad? ¿De cuánto consume esta cosa? Esto debe ser un chupón de corriente, ¿verdad? Por semejante armatoste. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando llego a ver que solo consumía 1 amperio? Y digo yo, esto está malo, esto está equivocado. Esto no puede ser. Y sigo yo del majadero y consulto el manual que lo pedí. Oh, 1 amperio. Yo maravillado, digo, ¿qué es esto? Y me dice el chaval de la tienda, así todo orgulloso. Es que es tecnología nueva, es tecnología inverter. Y los equipos inverter son súper eficientes en consumo. Yo, estoy viendo, Y en eso ya me toca con el tiempo ver un aire acondicionado y ya lo pido inverter. Y resulta que ese aire acondicionado de 24.000 BTU, de 24.000 unidades térmicas británicas, que es lo que significa en un BTU, resulta que un aire acondicionado normal de 24.000 BTU consumía aproximadamente 16 amperios. ¿Cuál es mi sorpresa? Que el mismo aire con tecnología inverter consume apenas 5 o 4 amperios. Yo me quedé asustado. Consulto con amigos de técnicos en refrigeración. Uno de mis mejores amigos es un señor técnico de refrigeración. Y me dice, exactamente, mae, me dice, así como usted lo está planteando, así es. Y yo, qué increíble. Y entonces, claro, son muy caros, pero en eficiencia son increíbles. Y a eso voy con las refris, por ejemplo, ¿verdad? Y estas refris que están sacando ahora, pues son enormes, son grandísimas y nos hablan, nos dicen que falta el pan y que falta la leche y que falta todo, ¿verdad? Poco nos falta para que nos hagan el desayuno ahí adentro, ¿no? Pero son caras. Una refri de estas, y no es para un secreto para ninguno que de 750.000 pesos para arriba, ¿verdad? Son carísimas. Pero claro, tienen una tecnología súper eficiente. Eh, las refris normales que tenemos en casa, que no son tecnología inverter, hablemos de una refri medianita, tipo una LG o una Atlas o una Mave, inclusive las americanas un poquito más grandes, como la General Electric o algunas, si ustedes se fijan, cuando ustedes abren la puerta hay una etiqueta. Si no está en la puerta del refrigerador, está en el congelador. Y si no está en el congelador, está en la parte de atrás del refri. Y ahí le va a decir cuántos amperios. Es un número con una A mayúscula, ¿verdad? Eh, unas refris que se consideren normalitas de consumo puede andar de 2.5 a 3.5 amperios, lo más 4. Una refri que pase de 4 amperios, porque las he visto, esas pequeñas, no tienen que ser una gran cosa grandota, vieran que no. Una de estas medianitas
no sé, 8 pies o 9 pies o menos, me las he topado que he visto consumos de ellas en 7.6 amperios, 6.5 amperios. Y digo yo, la santísima Trinidad, esto es un vampiro, ¿verdad? Comparativamente hablando entre las refis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta aquí? Tenemos que tomar en cuenta estos aspectos que estoy dándoles aquí, estos tips de ahorro de consumo. Nosotros tenemos que revisar esos empaques de la refri, saber cómo están, de la que tienen ustedes ahorita en la casa. Porque puede ser que la refri esté trabajando de más porque los empaques están dormidos y hay fisuras o curvas en los empaques y se está escapando el frío. Y uno no lo percibe. Y la refri trabaja más de la cuenta, gastando más de la cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se revisa el empaque? Bueno, el empaque se revisa, uno agarra, abre la puerta con una hojita de papel en blanco, uno la mete en el empaque y cierra la puerta y va a jalar la hojita. Si cuando usted jala la hoja se le viene fácil, o sea, no le presenta resistencia, usted ve que no está trabada la hoja bien, ahí está escapando aire. Y así usted lo va llevando a toda los bordes del empaque, del rectángulo que tiene esa puerta, ¿verdad? Pues es un rectángulo. Usted va así en todo lado, usted va chequeando, chequeando, chequeando con la hoja de papel, verificando cómo está el empaque. Si usted se nota que se le viene fácil el empaque, perdón, la hoja, y que el empaque entonces está vencido, está dormido, que llama uno por frío, entonces van a hacer lo siguiente. Van a poner a hervir agua hirviendo, ¿verdad? Steak para pelar chanchos, esa carajada. Que abren la puerta, ojalá con una cafetera de pito o con un recipiente que tenga un piquillo, van a estar chorreando el agua. No a chorro borbollón, así a mero chorrón, no. Un chorrito sostenido, ¿verdad? Todo lo largo del empaque, así, un chorrito sostenido, 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 que el empaque se empape bien del agua hirviendo, que el agua hirviendo corra por todo el empaque, ¿verdad? Bastante, bastante, bastante. Ponen unos trapos o unas tazas, unas palanganas, o lo que quieran, ponen ahí abajo y entonces, que el empaque se vea que echa humo, ¿verdad? Que el empaque se vea que echa humo. Entonces ese empaque se va a inflar. Y donde ese empaque se infla, él vuelve a retomar su forma original de cuando estaba nuevo. Y entonces ustedes cierran la refri suavemente, ¿verdad? Y esperan que se enfríe el empaque. Cuando ya está todo otra vez normal, vuelven a hacer la prueba de la hoja y me cuentan un cuento a ver si no van a sentir esa hoja más talladita. Y se evitaron un cambio de empaques y que les cobren un montón de plata por venir a cambiar un empaque porque va a venir un técnico y les va a decir que ese empaque esté malo. Obvio, si el empaque ya está reventado, ya está rajado o ya está así, ya ahí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Hay que sustituir el empaque. Una refrigeradora normal debe estar funcionando una vez que yo la abro. Digamos, yo abro la refri y la dejo abierta unos 2, 3 minutos. Se escapa bastante el frío y de ella arranca. Ella tiene que durar, si ha perdido buen frío, ¿verdad? Más de 3 minutos. Si ella ha parado eso, está abierta así, ella tiene que durar en promedio de media hora a 40 minutos trabajando. Cuidado si no menos. No puede estar más de eso. Si está más de eso, no está siendo eficiente la refri y está desperdiciando frío, o sea que los empaques están mal, o este elemento que está aquí, que se llama el termostato, que está a lo interno, que cuando ustedes han visto, cuando ustedes regulan o setean la refri, que por ejemplo la ponen en 3 o la ponen en 2, que dice por ejemplo congelador en 3 y refrigerador en 3. Eso que ustedes están moviendo ahí, ese es el termostato. Y el termostato es el que determina la temperatura interna para que la refri se apague. Entonces, si ese termostato se llega a descalibrar por el tiempo, por el uso, por todos los años, ya no está desconectando la refri eficientemente. Claro, todo eso una vez que ustedes han revisado que los empaques están bien, ¿verdad? Entonces ya hay que revisar ese termostato. Luego, otro aspecto importante de la refri es la limpieza del sistema. La refri por debajo, ustedes la ven, tiene una tapa ahí, un cartón ahí con unos tornillos. No hay que tener miedo. Ustedes desconectan la refrigeradora, la desenchufan, ¿verdad? Con mucho cuidado la jalan, la sacan de la pared, porque la refri tiene que tener una separación de la pared de entre 10 y 15 centímetros. Porque si no es así, ustedes están asfixiando a la pobre refri. La refri necesita sacar el aire caliente que saca de todos los elementos que tiene adentro, ¿verdad? De todos los alimentos. Entonces, necesita estar separada de la pared de 10 a 15 centímetros para que la refri pueda botar eficientemente ese calor. Si no, es como que ustedes tengan un trapo aquí en la boca y no lo dejen respirar. Entonces, la refri no va a ser eficiente y se va a dañar. Entonces,
Ustedes retiran la refri, quitan ese cartón, quitan esos tornillos con el cable desenchufado, ¿verdad? Sin luz. Y si no tienen una aspiradora, porque ustedes van a ver ahí que tiene como un serpentín, una carajada enrollada ahí que parece un caracol. Eso es el que saca todo el calor, junto con un abaniquillo. Y ustedes van a ver, ¿y qué esto que está sucio aquí? Bueno, si no tienen con una aspiradora, chupan todo eso, ¿verdad? Todo ese pelero que está ahí. Es como una pelusa que se hace. Y si no, con una escobita, con mucho cuidado, ¿verdad? Con mucho cuidado, con una escoba o con una brocha, van removiendo con mucho cuidado, ¿verdad? Sin golpear nada mucho, ¿verdad? Sin quebrar nada ni arrancar ningún cable. Lo van haciendo con cuidado. Es nada más de tener cuidado. Y ustedes van ahí limpiando, limpiando, limpiando y le van sacando toda esa cochinada y vieran cómo se los agradece la refri. Ustedes dicen, qué bien que está enfriando la refri ahora, porque ella ocupa limpiarse. Eso cada 6 meses, ¿verdad? Y bueno, lo que les indicaba del tiempo de uso, tiene que estar encendida en promedio 40 minutos, como máximo. Bueno, esta era la charla que les tenía presentada y con todas las demás consultas que quieran hacer con mucho gusto.